Veamos un caso práctico de conexiones remotas utilizando el protocolo que ya vimos en el video teórico BNC. Lo que vamos a hacer es instalar una implementación de BNC que se llama TinyBNC. Existen varias, vamos a utilizar esta porque nos va a ser muy útil en el último escenario en donde vamos a ver conexiones reversas. Y esta implementación ya tiene soporte nativo para esas conexiones. Así que lo primero, vamos a usar una máquina virtual en donde, bueno, el proceso de instalación es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es ingresar al sitio de TinyBNC y descargar la versión correspondiente. Esta virtual tiene instalado las Sysinternal Suite, que son una serie de utilidades adicionales que le podemos instalar a un sistema operativo Windows. Que bueno, en este caso utiliza solamente la aplicación BG Info, que nos da una pequeña, nos permite ponerle texto adicional al fondo de pantalla. Es bastante útil cuando se conectan a un equipo porque ya tienen información que se puede personalizar. En este caso solamente lo configuré para que me muestre el boot time, desde cuándo está encendido el equipo, el gateway por defecto que tiene, el hostname, la IP y la MAC. Pero le podemos agregar información como las particiones del disco, espacio libre, cantidad de información, la que le interese al usuario que va a usar el equipo. Esto es bastante bueno porque si están haciendo soporte en una red, para que cuando un usuario necesita asistencia o lo que sea, no sepa el usuario en dónde ir a buscar la IP, sino que le digamos, en el escritorio tenés esta información, decime cuál es y bueno, ahí obtenemos la IP rápidamente. Se suele utilizar para esos casos. Bien, en el proceso de instalación nos vamos al sitio, descargamos, vamos a descargar la última versión a la fecha. Vamos a descargar la versión para Windows. Y lo bueno que tiene esta implementación es que podemos descargar las demás. Una que es multiplataforma, lo podemos instalar en tanto Windows como Linux. Y la otra es que podemos, una vez que obtenemos los binarios, no necesitamos instalar la aplicación, sino que podemos copiar y pegar los binarios y ya levantar el servicio BNC de manera súper rápido y sin necesidad de instalar nada. Bien, bueno, el proceso de instalación es siguiente. Vamos a estar instalando, bueno, la documentación no me interesa, sino que más que nada la versión de servidor. Si este equipo se va a utilizar para que se pueda usar como punto de acceso a otros servidores de BNC, instalamos el visor de BNC también, pero no es necesario si solamente necesitamos el servidor. En este caso lo vamos a dejar. Y bueno, podemos asociar incluso las configuraciones de una conexión de BNC para que podamos tener un acceso directo hacia el servidor de BNC y no necesitemos estar ingresando los datos manualmente. Eso es bastante bueno para un usuario que no tiene conocimientos de nada. Le dejamos un acceso directo en el escritorio y cuando él quiera conectarse a otro equipo, bueno, ese acceso directo va a tener las configuraciones necesarias. Bien, una vez que instalamos, automáticamente se agregó la regla en el firewall para que podamos acceder desde la red. Y ya que estamos, vamos a instalar también para conectarnos en otro equipo.
este equipo, no tiene instalado nada, solamente los navegadores y Winbox para conectarnos al router. Disculpen si demora tiempo el video, la instalación es bastante simple, pero está bueno dejar todo documentado, grabado, así no pueden llegar a ver los problemas que surjan y es mucho más simple ver el procedimiento completo que estar solamente mostrando captura de pasos específicos. Entonces vamos a instalar también el servidor en este. No, en este cliente no voy a instalar el servidor. ¿Por qué? Porque este va a ser un escenario típico que vamos a usar en la última parte. Lo único que voy a instalar acá va a ser el visor de BNC, que es la aplicación cliente que voy a utilizar para conectarme al servidor que instalamos en el equipo anterior. Entonces podría ser una forma más fácil de copiar el ejecutable solamente, pero vamos a instalarlo. Además, el visor es quien, cuando veamos la topología del escenario de conexiones reversas, es el que se utiliza para levantar una instancia de BNC también. Es muy útil el visor. Bien, vamos a proceder con la instalación. Que lo único que le voy a dejar es que se instale solamente el servicio, solamente el visor. Bien, nos va a solicitar permisos de administrador para escribir en el registro y en el file system. Y listo, ahora debería de tener el visor, que ya lo voy a dejar en el escritorio para que me quede el acceso. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora son diferentes escenarios típicos de conexión. El primero de ellos es el más sencillo de todos. Estoy conectado dentro de la misma red al servidor. El servidor tiene instanciado una implementación de BNC, en este caso es TiGBNC, y TiGBNC, como ya mencionamos en el teórico, está escuchando en el puerto TCP 5900 y algunas implementaciones de BNC escuchan en el TCP 5800, que es un servidor web que carga una applet de Java que se utiliza para acceder al servidor. Entonces, nosotros lo que tenemos es en host 1 el servidor y en el host 2 tenemos el cliente de BNC. Entonces lo que vamos a hacer es con la IP
del servidor nos vamos a conectar directamente. Como estamos dentro de la misma red, no necesitamos hacer ninguna configuración en el router. Siempre suponemos que esta es estamos en el mismo segmento de la red. No tenemos en el switch ni VLANs ni nada de eso. Suponemos en este caso típico, doméstico, que estamos dentro de la misma red. Porque si estamos en diferentes redes, bueno, ahí ya tenemos que tener el enrutamiento para poder conectar ambos equipos. Entonces, lo que voy a habilitar acá va a ser, por un lado, el cliente de BNC y por otro lado el servidor. Vamos a habilitar ambos hosts. Vamos a dejar el cliente del lado izquierdo, acá. No sé qué tanto se va a llegar a ver en el video, pero más que nada es para que vean el procedimiento que estoy haciendo. Y en el lado derecho vamos a tener el servidor, tal como está en la imagen. Vamos a hacer así, servidor y cliente. Lo único que necesitamos es la dirección IP del servidor para conectarnos. Bien, entonces desde el cliente vamos a dejar en el servidor el escritorio para que se vea la dirección IP, que es esta, 172.110.0.100. En el cliente lo que vamos a hacer es vamos a abrir la aplicación TypeBNC Viewer, que es el cliente de BNC, y vamos a agregar la dirección IP del servidor de BNC. En este caso 172.110.0.100. Cuando le demos en el botón Connect, perdón, en el servidor no lo instalamos, lo descargamos pero no lo instalamos. Se nos pasó. Bien, vamos a iniciar el servicio. Bien, estamos con un problema y es que primero que instalamos una versión bastante antigua, no instalé la última versión. Acá instalé la versión de la rama 1.1.3 y eso es para sistemas operativos desde Windows 98, no es compatible con Windows 10. Bien, que me haya pasado este problema en el video, así a ustedes le podría haber pasado lo mismo. Entonces vamos a desinstalar lo que acabamos de instalar.
Perfecto. Y ahora sí, vamos a proceder con la instalación. Esto es lo que tiene el hacer en vivo los videos. Bien, procedemos con la instalación. Ya terminó y nos tiene que ejecutar el asistente del servidor. En donde el asistente nosotros le vamos a configurar si queremos agregarle una clave o no. Bien, vamos a usar una clave que sea remoto. Y si queremos agregarle una clave para que el usuario no pueda ingresar a las opciones de BNC, porque si no podría cambiarle la clave o alguna cosa de eso. Vamos a agregarle la clave. Cosa de que el administrador conozca los datos para poder ingresar a las propiedades del servidor. Listo, ya está el servidor ejecutándose. Ahora si nos vamos al cliente, en el cliente ingresamos la dirección IP, le damos en conectar y nos va a solicitar la contraseña. Ingresamos y listo, ya estamos, el cliente ya está conectado al servidor. Incluso si ven, desde la PC del cliente estamos manipulando al servidor. Es como si estuviéramos sentados bien enfrente a ese equipo, al servidor. Esto siempre y cuando ambos equipos pertenezcan a la misma red. El servidor no tiene que tener ningún antivirus que esté bloqueando. En el caso de que tenga un antivirus hay que agregarle la excepción al antivirus para que el cliente pueda acceder, etcétera. En esta implementación de BNC ya el instalador crea las reglas en el firewall para que el puerto 5900 se pueda acceder. Si nos fijamos en el servidor, acá estamos en el cliente conectado al servidor. Si nos fijamos en el servidor, en el apartado de firewall, podemos ver que está totalmente activo en la red en la que estoy conectado, que es una pública. Bien, ese es el primer escenario, en donde tenemos ambos equipos conectados en el mismo segmento de red, y uno de ellos tiene que tener, el que yo me quiero conectar, tiene que tener la implementación de BNC, en este caso el servidor de BNC. Veamos el segundo caso. En el segundo escenario es la de realizar un redireccionamiento de puertos. En el escenario 2, esperen que no se me actualizó el título. Bien. En el escenario 2 veamos un caso práctico de conexiones remotas utilizando el protocolo que ya vimos en el video teórico BNC. Lo que vamos a hacer es instalar una implementación de BNC que se llama Tile BNC. Existen varias, vamos a utilizar esta porque nos va a ser muy útil en el último escenario en donde vamos a ver conexiones reversas
Y esta implementación ya tiene soporte nativo para esas conexiones. Así que lo primero, vamos a usar una máquina virtual en donde, bueno, el proceso de instalación es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es ingresar al sitio de TypeNC y descargar la versión correspondiente. Esta virtual tiene instalado las Sysinternal Suite, que son una serie de utilidades adicionales que le podemos instalar a un sistema operativo Windows. Que, bueno, en este caso utiliza solamente la aplicación BG Info, que nos da una pequeña, nos permite ponerle texto adicional al fondo de pantalla. Es bastante útil cuando se conectan a un equipo porque ya tienen información que se puede personalizar. En este caso solamente lo configuré para que me muestre el boot time, desde cuándo está encendido el equipo, el gateway por defecto que tiene, el hostname, la IP y la MAC. Pero le podemos agregar información como las particiones del disco, espacio libre, cantidad de información, la que le interese al usuario que va a usar el equipo. Esto es bastante bueno porque si están haciendo soporte en una red, para que cuando un usuario necesita asistencia o lo que sea, no sepa el usuario en dónde ir a buscar la IP, sino que le digamos, en el escritorio tenés esta información, decime cuál es y bueno, ahí obtenemos la IP rápidamente. Se suele utilizar para esos casos. Bien, en el proceso de instalación nos vamos al sitio, descargamos, vamos a descargar la última versión a la fecha. Vamos a descargar la versión para Windows. Y lo bueno que tiene esta implementación es que podemos descargar las demás. Una que es multiplataforma, lo podemos instalar en tanto Windows como Linux. Y la otra es que podemos, una vez que obtenemos los binarios, no necesitamos instalar la aplicación, sino que podemos copiar y pegar los binarios y ya levantar el servicio BNC de manera súper rápido y sin necesidad de instalar nada. Bien, bueno, el proceso de instalación es siguiente. Vamos a estar instalando, bueno, la documentación no me interesa, sino que más que nada la versión de servidor. Si este equipo se va a utilizar para que se pueda usar como punto de acceso a otros servidores de BNC, instalamos el visor de BNC también, pero no es necesario si solamente necesitamos el servidor. En este caso lo vamos a dejar. Y bueno, podemos asociar incluso las configuraciones de una conexión de BNC para que podamos tener un acceso directo hacia el servidor de BNC y no necesitemos estar ingresando los datos manualmente. Eso es bastante bueno para un usuario que no tiene conocimientos de nada. Le dejamos un acceso directo en el escritorio y cuando él quiera conectarse a otro equipo, bueno, ese acceso directo va a tener las configuraciones necesarias. Bien, una vez que instalamos, automáticamente se agregó la regla en el firewall para que podamos acceder desde la red. Y ya que estamos, vamos a instalar también para conectarnos en otro equipo. Este equipo no tiene instalado nada, solamente los navegadores y Winbox para conectarnos al router. Disculpen si demora tiempo el video, la instalación es bastante simple, pero está bueno dejar todo documentado, grabado, así no
pueden llegar a ver los problemas que surjan y es mucho más simple ver el procedimiento completo que estar solamente mostrando captura de pasos específicos. Entonces vamos a instalar también el servidor en este... No, en este cliente no voy a instalar el servidor. ¿Por qué? Porque este va a ser un escenario típico que vamos a usar en la última parte. Lo único que voy a instalar acá va a ser el visor de BNC, que es la aplicación cliente que voy a utilizar para conectarme al servidor que instalamos en el equipo anterior. Entonces podría ser una forma más fácil de copiar el ejecutable solamente, pero vamos a instalarlo. Además, el visor es quien, cuando veamos la topología del escenario de conexiones reversas, es el que se utiliza para levantar una instancia de BNC también. Es muy útil el visor. Bien, vamos a proceder con la instalación. Que lo único que le voy a dejar es que se instale solamente el servicio, solamente el visor. Bien, nos va a solicitar permisos de administrador para escribir en el registro y en el file system. Y listo, ahora debería de tener el visor, que ya lo voy a dejar en el escritorio para que me quede el acceso. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora son diferentes escenarios típicos de conexión. El primero de ellos es el más sencillo de todos. Estoy conectado dentro de la misma red al servidor. El servidor tiene instanciado una implementación de BNC, en este caso es TiGBNC, y TiGBNC, como ya mencionamos en el teórico, está escuchando en el puerto TCP 5900 y algunas implementaciones de BNC escuchan en el TCP 5800, que es un servidor web que carga una applet de Java que se utiliza para acceder al servidor. Entonces, nosotros lo que tenemos es en host 1 el servidor y en el host 2 tenemos el cliente de BNC. Entonces lo que vamos a hacer es con la IP del servidor nos vamos a conectar directamente. Como estamos dentro de la misma red, no necesitamos hacer ninguna configuración en el router. Siempre suponemos que esta es estamos en el mismo segmento de la red. No tenemos en el switch ni VLANs ni nada de eso. Suponemos en este caso típico, doméstico, que estamos dentro de la misma red. Porque si estamos en diferentes redes, bueno, ahí ya tenemos que tener el enrutamiento para poder conectar ambos equipos.
Entonces, lo que voy a habilitar acá va a ser, por un lado, el cliente de BNC, por otro lado el servidor. Vamos a habilitar ambos hosts. Vamos a dejar el cliente del lado izquierdo, acá. No sé qué tanto se va a llegar a ver en el video, pero más que nada es para que vean el procedimiento que estoy haciendo. Y en el lado derecho vamos a tener el servidor, tal como está en la imagen. Vamos a dejar, vamos a hacer así, servidor y cliente. Lo único que necesitamos es la dirección IP del servidor para conectarnos. Bien, entonces desde el cliente vamos a dejar en el servidor el escritorio para que se vea la dirección IP, que es esta: 172.110.0.100. En el, en el cliente lo que vamos a hacer es vamos a abrir la aplicación TypeBNC Viewer, que es el cliente de BNC, y vamos a agregar la dirección IP del servidor de BNC. En este caso 172.110.0.100. Cuando le demos en el botón Connect, perdón, en el servidor no lo instalamos, lo descargamos pero no lo instalamos. Se nos pasó. Bien, vamos a iniciar el servicio. Bien, estamos con un problema, y es que primero que instalamos una versión bastante antigua, no instalé la última versión. Acá instalé la versión de la rama 1.1.3, y eso es para sistemas operativos desde Windows 98. No es compatible con Windows 10. Bien, que me haya pasado este problema en el video, así a ustedes le podría haber pasado lo mismo. Entonces vamos a instalar, vamos a desinstalar lo que acabamos de instalar. Perfecto. Y ahora sí, vamos a proceder con la instalación. Esto es lo que tiene el hacer en vivo los videos. Bien, procedemos con la instalación.
ya terminó y nos tiene que ejecutar el asistente del servidor, en donde el asistente nosotros le vamos a configurar si queremos agregarle una clave o no. Bien, vamos a usar una clave que sea remoto, y si queremos agregarle una clave para que el usuario no pueda ingresar a las opciones de BNC, porque si no podría cambiarle la clave o alguna cosa de eso. Vamos a agregarle la clave, cosa de que el administrador conozca los datos para poder ingresar a las propiedades del servidor. Listo, ya está el servidor ejecutándose. Ahora si nos vamos al cliente, en el cliente ingresamos la dirección IP, le damos en conectar y nos va a solicitar la contraseña. Ingresamos y listo, ya estamos, el cliente ya está conectado al servidor. Incluso si ven, desde la PC del cliente estamos manipulando al servidor. Es como si estuviéramos sentados bien enfrente a ese equipo, al servidor. Esto siempre y cuando ambos equipos pertenezcan a la misma red. El servidor no tiene que tener ningún antivirus que esté bloqueando. En el caso de que tenga un antivirus, hay que agregarle la excepción al antivirus para que el cliente pueda acceder, etcétera. En esta implementación de BNC, ya el instalador crea las reglas en el firewall para que el puerto 5900 se pueda acceder. Si nos fijamos en el servidor, acá estamos en el cliente conectado al servidor. Si nos fijamos en el servidor, en el apartado de firewall, podemos ver que está totalmente activo en la red en la que estoy conectado, que es una pública. Bien, ese es el primer escenario, en donde tenemos ambos equipos conectados en el mismo segmento de red, y uno de ellos tiene que tener, el que yo me quiero conectar, tiene que tener la implementación de BNC, en este caso el servidor de BNC. En el escenario 2, lo que tenemos que hacer es implementar en el router un redireccionamiento de puerto. En este caso no vamos a conectarnos desde el host 2, sino que vamos a conectarnos desde un cliente remoto que puede estar conectado a internet. Entonces, si analizamos la topología, el router R1 se va a conectar a internet a través de su enlace WAN. Después, en su enlace LAN va a tener una red privada que va a ser el host 1 servidor y el host 2 cliente 1. ¿Qué ocurre? Esta red interna se conecta a internet a través de un NAT, a través de un PAD. Por eso lo que tenemos que configurar es una interfaz en el router R1 para que abrir un puerto en la interfaz WAN y mapearlo al puerto 5900 TCP del servidor en donde va a estar ejecutándose el BNC. ¿Qué necesita esto? Que nosotros tengamos privilegios seamos los administradores del router. Si nosotros no tenemos las credenciales del router, este escenario no lo podríamos hacer, porque ese redireccionamiento de puerto no lo podemos hacer. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar al router. Voy a establecer acá la sesión de Winbox. Y en el router lo que vamos a hacer, el router que tiene dos interfaces, que es la interfaz, la Ether 1, que es la de la WAN, y la Ether 2, que es la de la LAN.
Lo que vamos a hacer es vamos a crear un redireccionamiento de puertos. Entonces vamos a hacer así. En el apartado IP Firewall, en, en NAT, vamos a agregar una nueva entrada que sea un Destination NAT. El Destination NAT, que va a ser del protocolo TCP/IP, lo que va a hacer es que cuando la petición venga desde la WAN, o sea, venga desde afuera de la red, y esté dirigida al puerto, vamos a usar un número de puerto, vamos a cambiarle el por defecto, porque si publicamos el 5900 en internet, que está constantemente boots buscando puertos abiertos en los routers, va a detectar que el 5900 está abierto, y lo primero que va a tratar es hacer un ataque de DNS al servicio de DNS. Entonces vamos a usar el puerto, voy a usar el puerto 444444. Recordemos que el número de puertos va hasta el 65.536, 2 a la 16. Y en Action lo que vamos a hacer es le vamos a decir que todo lo que venga por la interfaz Ether 1 y puerto 44444 lo vamos a enviar a la IP de mi host interno, que va a ser el servidor, que en nuestro caso es 110.110.0.100, 110.0.100, y el número de puertos es el número de puerto en el que se está ejecutando ese servicio que queremos, que es el BNC 5900. Le damos en Apply y listo. Ahora, para conectarnos a ese router, a ese servidor, lo que vamos a hacer es conectarnos, pero al puerto que el router tiene asignado a que haga el redireccionamiento. Entonces yo voy a conectarme voy a abrir el cliente BNC acá, y desde acá le voy a agregar la IP que va a ser la del router que esté en internet, la de la WAN, la IP pública. Bueno, en mi caso estoy utilizando todo en un entorno virtualizado, pero en este entorno la IP pública de este router sería 192.168.0.254. Dos puntos y el número de puerto que está abierto en ese router, que va a ser el 44.44.4. Entonces, lo que va a ocurrir es que el, este BNC se está ejecutando acá, en este cliente remoto. El cliente remoto va a conectarse con ese cliente de BNC a la IP pública que tenga el router 1 y el número de puerto que acabamos de abrir. Ese puerto se va a mapear a la IP interna del host 1 que va a tener el servidor de BNC. Entonces ahora, si le damos OK, listo, nos va a solicitar la clave. Ingresamos con la clave y ya nos conectamos con el servidor. Acá tenemos la ventana de conexión. Algo a tener en cuenta en esta implementación es que cuando un cliente se conecta, el servidor pierde el fondo de pantalla. Es una buena práctica dejarlo habilitado a eso, porque el cliente sabe cuando alguien se conecta. Eso es totalmente personalizable, se puede quitar esa configuración y que el fondo de pantalla siga existiendo. También podemos ajustar los parámetros de la calidad de compresión de la imagen. Eso es si estamos utilizando una red que tiene un poco ancho de banda o está saturada. Entonces, para no estar enviando los frames con buena calidad, se comprimen y se pueden mandar incluso con menor cantidad de colores. Entonces, eso lo que permite es que la asistencia, la velocidad sea un poco más
más rápido. Bien, entonces nos conectamos. eh, Vamos a ver que el servidor está totalmente operativo. Ya podemos conectarnos y bueno, también podemos finalizar la sesión del cliente. Ya que estamos, vamos a utilizar la aplicación TCP Viewer de la suite sysinternal. Esta siempre la recomiendo que la tengan, y más si utilizan equipos con Windows, que tiene utilidades muy interesantes. Principalmente la que nos interesa es la eh, TCP View, que permite ver es una versión gráfica del Netstat que permite ver todas las sesiones TCP con que están abiertas en el sistema operativo. Aceptamos los términos. Listo. Acá podemos ver que el servidor, el proceso del BNC server, que es TBN server, está escuchando tiene con este número de PID una sesión TCP en el puerto 5900, y acá podemos ver el cliente. En este caso acá diría la IP pública del cliente remoto que estuviéramos utilizando. La conexión está establecida y bueno, acá se están figurando la cantidad de paquetes y de bytes que se han enviado. Es bastante útil esta aplicación. En el siguiente escenario se nos plantean una situación en el cual no tenemos acceso al router R1 ni credenciales para acceder por SSH, ni para hacer redireccionamiento de puerto, ni nada de eso. Es más, hasta se nos puede plantear el caso en el cual el equipo que no queramos conectar no tiene instalado ni siquiera una implementación de BNC. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el cliente remoto, conectarnos al host 2 que no tiene instalado nada, y no podemos modificar el router porque no tenemos privilegio, porque el router no tiene la opción para agregarle un redireccionamiento de puerto o una conexión SSH o un túnel o lo que sea. La red de la LAN de R1 se conecta a internet a través de un PAT, a través de un NAT. Entonces, desde los hosts de esa LAN podemos acceder a una IP pública, en este caso nuestro cliente remoto. Conocemos la IP pública de ese cliente y tenemos acceso a ese cliente para poder modificarlo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. El cliente remoto va a instanciar, va a quedar escuchando en un puerto TCP, y en el host 2 vamos a instanciar el servidor de BNC, que se va a conectar con la instancia que está escuchando en el cliente remoto. Como la conexión está permitida desde ese cliente al cliente remoto, porque es como si como si estuvieran solicitando a un servidor de internet una petición de cualquier protocolo, siempre y cuando no tenga ningún firewall en R1 o en una política de filtrado, el host 2 va a poder salir hacia internet, hacia los hosts de internet. Entonces lo que va a ocurrir es que el servidor de BNC se va a comunicar con el listen al puerto que va a estar escuchando, que por defecto es 9999 en tag BNC. Y una vez que se estableció esa conexión, el host 2 va a actuar como servidor. O sea, usamos un puerto en escucha en internet para que nos podamos conectar. Y una vez que nos conectamos, usar ese túnel de conexión para que desde el cliente remoto se pueda conectar a ese servidor. Bien, dentro de este cliente remoto
vamos a irnos a un directorio en donde solamente tengo el ejecutable del TIE BNC Viewer. Lo que tenemos que hacer es llamarlo, ejecutarlo y pasarle como argumento el valor listen. Entonces vamos a empezar un nuevo proceso, el TIE BNC Viewer, y le pasamos como argumento listen. Listo. En ese momento, en el equipo les va a aparecer, si tienen activo el firewall, les va a aparecer un mensaje que dicen que si le quieren dar permisos a abrir un puerto a ese proceso. Y en cliente remoto ahora se está ejecutando el visor que está funcionando como en modo escucha. ¿Qué está esperando? Que alguien se conecte para que ese alguien se convierta en el servidor. Le pase el token a que sea el servidor. Entonces, para hacer eso, ahora vamos a habilitar el equipo, o sea, ese alguien va a ser el cliente 1. Ahora, desde el cliente, vamos a tener un directorio en donde solamente tenemos el ejecutable del TIE server y la librería para que funcione el ejecutable del servidor. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir una línea de comando y le vamos a indicar a que se conecte al viewer que está en el cliente remoto. Acá vamos a usar el argumento para el servidor, que es start el TIE BNC en modo de ejecución. ¿Listo? Acá podemos ver que está solicitando permisos para abrir en el firewall. Vamos a permitir. Y ahora vamos a especificar que ¿esto qué significa? El servidor ya está activo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectarlo a través del túnel en donde el extremo del túnel es la IP del cliente remoto. Y el puerto que se utiliza en este caso es el 9999 para las conexiones reversas. Entonces llamamos a la aplicación, le pasamos como argumento control app connect la IP del cliente, que en mi caso la IP de mi cliente remoto va a ser 192.168.0.52 y el número de puerto que va a ser 9999. Le damos enter y ahora automáticamente en el cliente remoto se va a abrir el visor con la conexión. Esta conexión está realizada a través de la conexión inversa.